Hola hermanos, el día de hoy 26 de agosto del 2022 es viernes de la 21ª semana del tiempo ordinario. Es el último viernes, el último viernes de agosto. Ya el próximo viernes pues estaremos ya, será primer viernes del mes de septiembre. Óigame, en serio que el tiempo va rápido. Yo sé que va a decir usted, padre, el tiempo va igual que siempre, los mismos segundos, todo, sí, yo sé que sí, pero entiéndanme a lo que me refiero. Alguno me decía por ahí, padre, es que lo que pasa es que cuando uno está ocupado, entonces el tiempo vuela. Pues creo entonces que yo estoy a estar muy ocupado, digan, porque se me va el tiempo súper rápido. Bueno, vamos, hoy es día, ay Dios mío, qué misión la de esta mujer, de Santa Teresa de Jesús Jornet Ibars, Ibars, ¿ok? No Ibars, sino Ibars. Ella es catalana, de Lérida, y bueno, nace allá en 1843, y luego, fíjense, su familia era una familia muy bonita, ¿no? Una familia llena de mucho amor. Sus padres eran realmente agricultores, pero una familia increíblemente religiosa. Resulta ser que ella pues estudia para ser maestra y de hecho ejerció el magisterio durante algún tiempo, pero en su corazón estaba aquel deseo de consagrarse al servicio de Dios. Tiene un tío sacerdote, que es beato, el beato Francisco Palau, que pues resulta ser que quería asociarla con ella para un trabajo que él tenía en mente en su corazón, pero realmente ella quería una vida más de oración, más de soledad. Entra con las clarisas y está ahí con las clarisas, pero resulta ser que es la época esa, en la segunda mitad del siglo XIX, que en España los liberales han tomado el control y ya ven ustedes todas las locuras que hacen, piensan que afectando a la iglesia van a salir adelante. Bueno, ya yo creo que tendrían que tener la experiencia suficiente para darse cuenta que al final la iglesia los termina enterrando a todos ellos. Pero bueno, y entonces pues le toca incluso salir, se hace terciaria franciscana, quiere entrar con las carmelitas, o sea, realmente es todo un conflicto. Y resulta ser que en Barbastro hay un grupo de sacerdotes que quiere encargarse de una obra muy particular, que es la obra de cuidar a los ancianitos. Y entonces se va a Valencia, ahí en Valencia junto con una de sus hermanas, y bueno, hagan de cuenta que de su familia son un montón que entraron en la vida religiosa, entraron algunas de ellas bien con, ¿cómo se llama?, con las hijas de la caridad. Alguna la siguió a ella también, hermana de ella, en la congregación que van a fundar, y entonces fundan la congregación de las hermanitas de los ancianos desamparados. Ustedes dirán, bueno, los pobrecitos, los ancianitos. Imagínense ustedes en esa época, pues estamos hablando, óigame, estamos hablando de una época en la que todavía había algo, digo, de respeto hacia los ancianitos, ¿no? Pero realmente ella se adelanta a su tiempo, como lo dice alguno de los biógrafos, porque ya ven ustedes todo el desprecio que hay hacia los ancianos hoy en día, ¿no? Es una cosa realmente terrible. Y entonces, la patrona de Valencia es la Virgen de los Desamparados. Entonces, de ahí viene realmente el asunto. Bueno, la congregación pues nace en 1873, en enero de 1873, va creciendo. Cuando finalmente es aprobada por la Santa Sede en 1887, óigame, ya tenía más de 50 casas, o sea, ya había, ella las llamaba casas asilos. Ella prefería eso, y de hecho sigue siendo una de, no son asilos, porque muchas veces terminan siendo, al lugar ahí van a tirar a los viejitos, ¿verdad? Y no, se trata de otra cosa, se trata de una vida de familia. Cuando ella muere, fíjense ustedes, ya cuando ella muere ya hay más de 100 de esas obras en el mundo entero. Una cosa bellísima. Ella muere ahí en Valencia en 1897, un 26 de agosto. Fue beatificada por el... bueno, aquí entra un detalle, simpatiquísimo. Ella dejó por escrito que no se gastara dinero para beatificar o canonizar a nadie de la congregación. Y por eso pasó tanto el tiempo, ¿no? Porque fíjense, va a ser beatificada hasta 1958 y va a ser canonizada hasta 1974. Pero una vez se abrió el proceso, olvídense, el proceso voló, el proceso realmente se hizo súper rápido. Es de hecho una de las patronas de los ancianos. Tanto que ha insistido el Papa en estos meses, en estos años, ¿no? Hablar, tal vez porque él se siente abuelito también, El Santo Padre se siente un ancianito con un montón de nietecitos que somos todos nosotros. Y entonces él tiene en el corazón este tema, ¿no? Insiste en estos días, ha estado hablando de eso en la catequesis de los miércoles. Y bueno, yo creo que ahí es donde entra un detalle también, ¿no? Tanto que tenemos que aprender nosotros del cuidado de las personas mayores.
No lo digo únicamente porque yo tengo un par de mayores en mi familia que me están al corazón, lógico, mi papá y mi mamá, gracias a Dios, todavía están vivos, y gracias a Dios se pueden movilizar, pero yo se lo digo, y ojalá que mi mamá no se vaya a enojar por lo que voy a decir, pero, porque ella me escucha, pero sí, yo sé que van decayendo sus fuerzas, lo sé, y ellos mismos nunca se han engañado frente a esta realidad. ¿Cómo hacer para cuidarlos? ¿Cómo hacer para hacerles sentir siempre que no van a quedar desamparados de ninguna manera? La iglesia tiene que buscar maneras, y nosotros como familia muchísimo más, ¿no? Familia, digo, en total. Bueno, vamos, en las lecturas. Ay, Dios mío, las lecturas del día de hoy, oigan, ¿cómo andan de tiempo ustedes? Voy a tratar de ser breve, Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 17 al 25. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y eso, no con sabiduría de palabras para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura, anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok. No se les olvide que Pablo, no cuando escribe la carta, o sea, cuando llega a Corinto, va con el peso de su fracaso en Atenas. Por andar queriendo hacer de filósofo, allá se fue a poner el Areópago y entonces citó a algún epicurio, citó a algún, claro, entonces, cuando habló de la resurrección, otro día te oiremos hablar de este asunto. Bueno, Pablo se da cuenta de que precisamente cuando se pone a ese nivel, al nivel de la manera de la sabiduría y de la inteligencia de este mundo, no va a progresar su predicación. Por eso Dios no me mandó a bautizar, me mandó a predicar el evangelio. Y fíjense que eso como que a veces se nos olvida, ¿no? Muchas veces en nuestras parroquias, y lo digo siendo párroco, es tan complicado ese equilibrio entre sino equilibrar, ubicarnos bien entre la sacramentalidad y la evangelización. Porque algunos de nosotros estamos llevando una pastoral de conservación. Tenemos misas, tenemos bautismos, tenemos bodas, que van siendo menos, que tenemos esto y aquello, pero se nos olvida, y que cuidado, que yo no estoy diciendo, no, hay que dejar eso, no, al contrario, pero hay que ubicarlo dentro del marco grande de la evangelización. Claro, vivimos en un mundo analgésico, ¿no? Que se niega al dolor, se niega al sufrimiento, y nosotros tenemos que predicar la locura del evangelio, no la sensatez del dinero, no la sensatez del poder, y digo sensatez entre comillas, ¿verdad? Es mucho más que esto, ¿no? Es la locura del evangelio, que sí es escándalo para los judíos y es locura para los paganos, o para los griegos debería ser literalmente, porque eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre, o sea, es decir, realmente es escandaloso quien quiere vivir realmente el evangelio. Y es una locura pretender vivir según el evangelio, por donde lo quieran ver. El que legítimamente se va a atrever a ser creyente, con todo lo que ello implica, pues dése cuenta, usted está algo loco, porque no sigue los lineamientos, los parámetros de este mundo, en el cual se mide todo por el dinero, por el poder, por el placer. La locura de la cruz es esa la que tenemos que seguir predicando, con actitud vigilante. Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ¡ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro! Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron: no,
porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Pero mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, a mí no me gusta esta traducción de esta de previsoras y descuidadas. Me gusta más insensatas y sensatas. O sea, es que la sensatez es una virtud que lamentablemente no se encuentra en cualquier lado, ¿eh? Entonces, ¿hacia dónde apunta? Hemos estado hablando, lo hablábamos ayer, ¿no?, de este discurso escatológico. Está terminando el Evangelio de Mateo en la parte narrativa. Yo ayer dije discursiva, incluso creo, en la parte narrativa. Y entonces, porque luego ya les dije, 26, 27, 28 son pasión, muerte y resurrección. Ok, bueno, entonces, eso no lo leemos, ¿no? Evidente, aquí, ¿qué es lo que está detrás? Ya les digo, esa actitud vigilante que no es miedo, pero que obliga a ser responsables. Y vuelvo a insistirles en esto, es en la responsabilidad. O sea, usted, que es responsable de su vida, de la vida de los suyos, como el padre de familia ayer, como le encargaron, oiga, la escogieron a usted para que fuera parte de esta boda. Hombre, ¿se acuerdan que hemos escuchado hace poco el relato del señor que salió por todos mandó a sus criados a buscar para que llenaran la fiesta del banquete de la boda de su hijo? Y había uno que no estaba vestido con el traje, ¿eh? O sea, cuidado. Es decir, si nosotros bien sabemos que no podemos confiarnos en el seguimiento del Maestro, las lámparas encendidas han sido imagen durante siglos de la oración. Y entonces, si usted apaga la lámpara, si usted deja de estar en ese contacto con su Señor, si usted deja de estar siendo previsor, siendo sensato, y sabe medir los tiempos, sabe llevar los ritmos, entonces claro que no se va a quedar solo fuera, echado fuera. Y de nuevo, no los conozco, no sé de dónde son. Qué duro este lenguaje. Pero Señor, si nos escogiste para que estoy, sí, pero ustedes no pusieron de su parte. Yo les elegí para que me acompañaran a mi boda. Yo les elegí para que fueran parte de mi felicidad. Pero ustedes, insensatos, imprudentes, porque también vírgenes prudentes, imprudentes, permitieron que las cosas se acabaran. Permitieron que se perdiera la fe. Permitieron que se anulara el milagro. Cuidado. Les invito a hacer oración. Dichosos quienes mantienen sus lámparas encendidas y las comparten y llevan bien altas para que alumbren y guíen a quienes andan a ras de tierra sin ellas, perdidos entre laberintos, heridas y quejas. Dichosos quienes permanecen en vela, con el espíritu en ascuas y el cuerpo en forma, y están siempre despiertos y atentos para quien llega, a medianoche, de madrugada o cuando el sol calienta. Dichosos quienes se comparten y entregan y son fieles a mi deseo y palabra más sincera, y saben vivir como hijos y hermanos, tengan cargos o solo mandatos en su haber humano. Dichosos quienes no buscan quedar bien ni excusa en el cansancio, la edad y la indignidad, ni en el tiempo que pasa, ni en el premio que se retarda, y mantienen su entrega para quienes los necesitan. Dichosos quienes, estén dentro o fuera, no tienen miedo a tormentas, ni a sequías, ni a huracanes, ni a calma sin brisa, y mantienen abierta su choza o su casa solariega. Dichosos quienes no les importa ser pocos, y menos aún quedarse sin nada, porque saben que el Padre está con ellos y les ama, y les regala cada día lo necesario para el camino. Dichosos quienes respetan y sirven sin queja a sus hermanos, aunque les sean extraños, y a quienes ni comen ni engordan sus cuentas a costa de otros pueblos y de sus ciudadanos. Dichosos quienes se saben enviados y se sienten sin agobio, responsabilizados y aceptan ser hijos y hermanos de todos, y al servir no se sienten humillados. Dichosos mis discípulos, dichosos ustedes, dichosos quienes necesitan su servicio. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga Dios, por intercesión de Santa Teresa de Jesús, Jonet y Ibar, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz viernes para todos.